Algunos de estos camiones fueron construidos hace más de 70 años. No tenían ordenadores, no tenían sensores, no tenían pantallas, y muchos ni siquiera tenían una cabina que hoy consideraríamos cómoda. Pero algunos sobrevivieron a décadas de trabajo duro, reconstrucciones, cambios de motor y miles de jornadas cargando, remolcando y cruzando carreteras de toda Norteamérica. Mientras muchos camiones modernos pueden quedar detenidos por un fallo electrónico, estas máquinas fueron diseñadas en una época en la que casi todo debía poder desmontarse, repararse y volver a funcionar. Y eso plantea una pregunta muy simple. ¿Qué tenían estos camiones de los años 50 para que algunos sigan vivos más de 7 décadas después? Hoy veremos 5. Desde un Ford construido para el trabajo diario hasta Cabover americanos diseñados para aprovechar cada centímetro de carretera, pasando por Kenworth y Peterbilt que ayudaron a definir la imagen del camión estadounidense. Pero el más importante lo hemos dejado para el final, porque el número 1 no solo fue uno de los camiones más exitosos de su época. Su propio fabricante confirma que todavía existen unidades de aquella familia trabajando hoy. Y cuando lleguemos a él entenderás por qué. Durante generaciones, en Estados Unidos se utilizó el nombre de una marca de camiones como sinónimo de algo prácticamente indestructible. Número 5. Ford F8 Big Job. El primero parece pequeño comparado con algunos gigantes que aparecerán después. Pero precisamente ahí estaba su ventaja. A comienzos de los años 50, un Ford F8 Big Job podía encontrarse delante de un aserradero, transportando materiales, trabajando para una empresa local o convertido en vehículo de servicio. Visualmente era imposible confundirlo con un camión moderno. Un largo capó metálico, grandes guardabarros redondeados, faros separados, una cabina estrecha y vertical. Y detrás, un chasis construido pensando mucho más en el trabajo que en la comodidad. Ford había lanzado su primera generación F-Series en 1948 maras. En la parte baja estaban los pequeños F1 Vícero, pero al subir por la gama aparecían los F7 y F8, los pesados que Ford promocionaba como Big Job. El propio guión de referencia destaca estos modelos precisamente porque llevaron la filosofía del camión pesado a miles de pequeños operadores. Y su secreto no estaba en una tecnología extraordinaria, era casi lo contrario. Motores relativamente sencillos, transmisiones mecánicas y una arquitectura que un taller podía comprender sin conectar absolutamente nada a un ordenador. En algunos F8 de aquella primera época aparecía el enorme V8 de gasolina de 337 pulgadas cúbicas. Sobre el papel, su potencia resultaría modesta hoy. Pero aquella mecánica tenía algo que sigue siendo fundamental cuando una máquina debe sobrevivir durante décadas. Podía desmontarse, repararse y volver a montarse. Además, Ford tenía otra ventaja gigantesca. Había muchos. Y cuando una máquina se vende en grandes cantidades, aparecen repuestos, talleres que la conocen, piezas usadas y propietarios capaces de mantenerla con vida. Eso explica por qué todavía encontramos Big Jobs restaurados, conservados en explotaciones agrícolas y circulando en reuniones de camiones históricos. No es que sus piezas fueran indestructibles, es que prácticamente todo estaba pensado para poder volver a repararse. Y esa diferencia va a aparecer una y otra vez en este video. Porque un camión puede durar mucho por tener materiales resistentes, pero puede durar muchísimo más si alguien puede seguir arreglándolo 50 años después. El Ford representaba la parte práctica de aquella América. El siguiente camión iba a hacer algo completamente distinto. Iba a mover al conductor encima del motor. Número 4. GMC Cannonball. Frente alto. Cabina prácticamente vertical. Conductor sentado sobre el motor, y un aspecto tan particular que terminó asociado para siempre con uno de los apodos más recordados de los camiones estadounidenses de los años 50, Cannonball. En aquella época existía un problema que condicionaba el diseño de los grandes camiones. La longitud total del conjunto estaba limitada, así que cada centímetro ocupado por el tractor era espacio que no podía utilizarse detrás para transportar mercancía. La solución parecía sencilla: eliminar prácticamente todo el morro y colocar la cabina encima del motor. Eso permitió construir conjuntos más compactos y aprovechar mejor el espacio disponible para el remolque.
El resultado eran aquellos GMC Cabo Verde con su enorme frente plano, ventanillas altas y el conductor sentado prácticamente encima de la mecánica. El nombre Cannonball terminaría popularizándose todavía más gracias a una serie de televisión estrenada en 1958 en la que aparecían GMC de este tipo. Incluso hoy existe discusión entre aficionados sobre qué modelos concretos deben recibir exactamente el apodo, por lo que es más correcto hablar de la familia de GMC Cabo Verde, que quedó asociada al nombre Cannonball. Pero debajo de aquella cabina había algo todavía más interesante. En determinadas configuraciones podían encontrarse motores General Motors y Detroit Diesel, incluidos los famosos diésel de 2 tiempos de la familia 671 Puto. Y para comprender por qué eso importa, hay que escuchar uno funcionando. No suena como un diésel moderno. Sube de vueltas con un tono mecánico agudo y característico. Pistones, compresor, inyección y escape parecen trabajar con mucha más violencia de la que uno espera de un camión con 70 años encima. El acceso al motor tampoco era como hoy. La cabina de aquellos primeros modelos no se inclinaba completamente hacia adelante. Para determinadas operaciones había que acceder desde el interior, levantando paneles y trabajando alrededor del propio motor. Incómodo, caluroso y seguramente no sería la primera elección de ningún mecánico actual. Pero una vez abierto, lo que aparecía era una mecánica esencialmente física. Conductos, bombas, cables, engranajes, filtros. No decenas de módulos electrónicos comunicándose entre sí. Eso no hacía al Cannonball más seguro ni más eficiente que un camión moderno. Lo hacía comprensible. Y durante décadas, ser capaz de comprender una máquina significaba tener posibilidades de mantenerla viva. Por eso todavía aparecen unidades restauradas con aquellos enormes frontales devolviendo a la vida motores que parecían condenados a quedarse en un granero. Pero si el GMC fue una respuesta inteligente a las restricciones de longitud, el siguiente camión nació de una filosofía todavía más obsesiva. Kenworth quería saber exactamente qué se rompía trabajando, así que sus ingenieros salían a ensuciarse las botas. Número 3. Kenworth 500 Bullnose. En 1948, Kenworth presentó una nueva cabina sobre motor dentro de su serie 500. Con el tiempo, los camioneros le dieron un nombre que describía perfectamente su aspecto: Bullnose, nariz de toro. Míralo de frente y se entiende enseguida. Una enorme cabina elevada, un frontal redondeado, una pequeña protuberancia central delante del conductor. Y debajo, un chasis construido durante una época en la que Kenworth todavía producía camiones en cantidades minúsculas comparadas con las actuales. La propia historia oficial de Kenworth identifica 1948 como el momento en que apareció esa nueva cabina SEOE que acabaría siendo conocida como Bullnose. Pero lo realmente interesante no era la forma, era cómo diseñaban aquellos camiones. Kenworth conserva una frase de aquella época: sus ingenieros llevaban las botas llenas de barro. No es simplemente una expresión publicitaria. La compañía explica que sus ingenieros viajaban hasta los lugares donde trabajaban los camiones, observaban los problemas reales que sufrían bajo carga y modificaban los diseños en función de lo que encontraban. Un eje que no resistía, una pieza difícil de mantener, una suspensión sometida a más castigo del previsto. La carretera se convertía en parte del departamento de ingeniería, y eso encajaba perfectamente con el tipo de cliente de Kenworth. No compraba un camión cualquiera. Podía pedir una configuración adaptada a un trabajo muy concreto: carretera, carga pesada, construcción, operaciones en zonas remotas. El Bullnose tampoco tenía una cómoda cabina basculante moderna. La estructura permanecía fijada al chasis, y buena parte del mantenimiento del motor se realizaba desde el interior o desde debajo del vehículo. Eso podría parecer un defecto, y en términos de comodidad para el mecánico, lo era, pero también muestra algo importante de esta generación. No existía la obsesión por esconder todos los componentes. Se esperaba que el camión fuera abierto, desmontado y reconstruido innumerables veces durante su vida. Motor, transmisión, ejes, frenos, suspensión. Prácticamente todo podía reemplazarse sin que el resto del vehículo quedara obsoleto. Todavía hoy aparecen Bullnose rescatados y reconstruidos. Hay incluso ejemplares modernizados con motores y chasis posteriores para que una carrocería fabricada hace 7 décadas pueda volver a circular. Y ahí aparece una cuestión que veremos también en los siguientes camiones.
Cuando decimos que una máquina antigua continúa trabajando, eso no significa necesariamente que conserve cada tornillo con el que salió de fábrica. Muchas han recibido motores distintos, transmisiones nuevas, frenos actualizados o sistemas eléctricos reconstruidos. Pero precisamente ese es el punto. El camión permite hacerlo, y nuestro número 2 llevó esa capacidad de evolución todavía más lejos. Número 2. Peterbilt 351 Needle en Oz. Si alguien cierra los ojos e imagina un camión americano clásico, hay muchas posibilidades de que la silueta que aparezca se parezca a esta. Cabina detrás del motor, capó muy estrecho y alargado, guardabarros delanteros separados, una parrilla vertical dominando el frontal y el pequeño óvalo de Peterbilt en el centro. Es el Peterbilt 351, conocido entre aficionados como parte de la generación Needle en Oz. Peterbilt había nacido en 1939 de una necesidad tremendamente práctica. Peterman trabajaba en la industria maderera y quería mejorar la forma en que se transportaban troncos en el noroeste de Estados Unidos. De aquella necesidad nació una empresa cuyo producto tenía que sobrevivir precisamente en uno de los trabajos más duros que podía recibir un camión. En 1954 llegó el Model 351 Pera. Y aquí está una de las razones por las que lo hemos elegido en lugar del rarísimo Model 350 que aparece en el vídeo de referencia. Peterbilt señala al 351 como el modelo que inició la producción más larga de su historia. Desde 1954 hasta 1976 más de 2 décadas conservando esencialmente una misma idea. Eso significa que un Peterbilt 350i, un nacido en los años 50, no era un experimento que desapareció en 2 temporadas. Era el comienzo de una arquitectura que Peterbilt siguió considerando útil durante años. El enorme capó de mariposa podía abrirse por los lados dejando expuesta buena parte del motor. Y esa imagen resume perfectamente lo que buscaba un operador de aquella época. Si algo falla a cientos de kilómetros del taller, quiero verlo, quiero tocarlo y quiero poder llegar hasta él. Algunos 351 sobrevivieron durante una cantidad extraordinaria de tiempo. Existe, por ejemplo, un Peterbilt 351 de 1957 que todavía estuvo trabajando durante años antes de ser adquirido en 2018 para una reconstrucción completa. Y unidades posteriores de la misma serie demuestran hasta dónde podía llegar aquella plataforma. Overdrive documentó un 351 de 1964 que todavía realizaba trabajos ocasionales transportando grava en tiempos recientes. Eso no quiere decir que un 351 original de 1955 pueda competir objetivamente con un tractor actual. No puede. Un moderno tiene mucha más potencia, mejores frenos, una cabina incomparablemente más segura y un control sobre el motor que los ingenieros de entonces ni siquiera podían imaginar. Pero existe otra comparación que el Peterbilt sí puede ganar: reparabilidad. Puedes sustituir un motor, puedes adaptar una transmisión, puedes reconstruir el sistema eléctrico, puedes reparar el chasis, puedes rehacer la cabina. Y cuando has terminado, la máquina vuelve a ser un camión, no un objeto de museo, un camión. Pero incluso Peterbilt tiene dificultades para competir con el último nombre de esta lista, porque cuando los estadounidenses quieren describir algo extremadamente resistente, desde hace generaciones utilizan una expresión que nació precisamente de esta marca: Build like a Mack Truck. Número 1. Mack DB61. Capó redondeado, parrilla cromada, guardabarros curvos, una cabina compacta y encima del radiador, mirando hacia adelante, un pequeño bulldog. No hace falta ver el nombre, es un Mack, y dentro de todos los Mack fabricados durante el siglo pasado, pocos representan mejor la marca que el B61. La serie B apareció en 1953 y cambió incluso la apariencia de los camiones Mack. Frente a las formas cuadradas y utilitarias de décadas anteriores, la nueva carrocería era redondeada, compacta y sorprendentemente elegante. Pero debajo seguía existiendo la filosofía que había construido la reputación de la compañía. Mack no quería limitarse a fabricar un chasis y comprar todo lo demás fuera. Durante décadas desarrolló motores, transmisiones y otros componentes pensando en cómo funcionarían juntos. Esa filosofía de diseño equilibrado es precisamente una de las características que Mack continúa destacando cuando repasa su propia historia. También en 1953 apareció el nombre Thermodyne asociado a una nueva generación de motores diésel Mack.
No eran monstruos de 500 o 600 caballos. Las primeras versiones tenían una potencia que hoy parecería pequeña para un gran tractor, pero el objetivo era diferente: entregar par, trabajar durante muchas horas y poder reconstruirse cuando llegara el desgaste. En algunas configuraciones, detrás del motor había transmisiones manuales que hoy parecen sacadas de otra profesión. 2 palancas, una caja principal, otra auxiliar, y suficientes combinaciones como para que conducir correctamente el camión exigiera comprender exactamente qué estaba ocurriendo entre el motor y las ruedas. No pulsabas una D y te marchabas. Cada subida podía exigir anticipación. Cada reducción tenía que hacerse a mano. Cada sonido decía algo. El conductor formaba parte del sistema mecánico. Y aunque eso hacía el trabajo mucho más duro, también creó una relación con la máquina difícil de reproducir hoy. Pero la auténtica razón por la que el B61 está en el número 1 no es nostalgia, son los números. Mack afirma que fabricó más de 127.000 unidades de la serie B entre 1953 y 1966, convirtiéndola en uno de los productos más exitosos de su historia. Y entonces llega el dato que separa este camión del resto de nuestra lista. Mack afirma que algunos B-Series siguen todavía en servicio activo. No significa que 127.000 sigan recorriendo autopistas, ni que todas conserven su motor original, ni que una empresa moderna vaya a elegir un B61 de 1955 para recorrer 500.000 de kilómetros al año. Significa algo bastante más impresionante. La plataforma fue construida hace más de 7 décadas. La industria que la rodeaba desapareció. Las carreteras cambiaron. Las normas cambiaron. Los motores cambiaron. Los conductores cambiaron, y aún así existen máquinas de aquella familia que continúan realizando trabajo real. Hay una razón por la que el Bulldog terminó convertido en el símbolo de Mack. La compañía cuenta que el apodo nació mucho antes del B61, cuando soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial compararon la resistencia de los Mack con la de un Bulldog. Décadas después, el B61 convirtió esa reputación en una de las siluetas más reconocibles de la carretera estadounidense. Un conductor actual probablemente no querría hacer 10 horas diarias dentro de uno. La dirección exige esfuerzo. La suspensión transmite la carretera. El ruido entra en la cabina. No hay sistemas modernos vigilando cada parámetro. Pero eso hace todavía más extraordinario mirar uno hoy y recordar cuándo fue construido. Antes de los teléfonos móviles, antes del GPS, antes de que existieran las autopistas estadounidenses tal y como las conocemos hoy. Y algunos siguen funcionando. No porque el tiempo los haya olvidado, sino porque durante décadas sus propietarios se negaron a dejar que murieran. Después de ver estos 5 camiones aparece un patrón. No existe una pieza mágica. El Ford sobrevivía porque era sencillo y había piezas por todas partes. El GMC convirtió las limitaciones de longitud en una cabina sobre motor compacta y reparable. Kenworth construía pensando en el trabajo real que sus ingenieros observaban sobre el terreno. Peterbilt creó una plataforma capaz de evolucionar durante más de 20 años. Y Mack combinó producción a gran escala, mecánica propia y una cultura de reparación tan fuerte que todavía existen B-Series trabajando. Los camiones modernos son mejores máquinas en prácticamente cualquier medida objetiva de seguridad, potencia, eficiencia y comodidad. Pero aquellos camiones tenían una ventaja que hoy resulta cada vez más rara. Estaban construidos esperando que alguien los reparara. Y quizá por eso, 70 años después, algunos siguen arrancando cada mañana. Ahora quiero saber cuál elegirías tú. Un Ford Big Job, un GMC Cannonball, un Kenworth Bullnose, un Peterbilt Dry Nyan Rainham Fum Chixte o el Mack B61. Porque si este vídeo funciona, todavía quedan décadas enteras de camiones que se niegan a desaparecer.